y su espíritu se endureció en su orgullo. Fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Podemos mirar este pasaje, que fue un hombre que Dios le dio dominio sobre las naciones, poder, dinero, pero este hombre se enalteció. Este hombre no le daba la gloria a Dios, porque dice que mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció, mire, el espíritu de Nabucodonosor se endureció. Tengamos cuidado que no se endurezca nuestro espíritu, porque mira lo que le pasó a este hombre por endurecer el espíritu. Mira lo que vino sobre él por orgulloso. Fue depuesto del trono de donde él gobernaba. Él gobernaba las naciones, pero él fue quitado. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Dice que fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de la bestia. Dice que su corazón de hombre fue cambiado por corazón de animal. Tengamos cuidado. Amén. Tengamos cuidado que no llegue la ira de Dios sobre nosotros por la desobediencia. Ay, santo Dios poderoso. Mira lo que le pasó a este hombre. Fue echado 7 años. Santo el Señor. 7 años fue echado a comer hierba como el buey, dice la palabra de Dios. Y se bañaba con el rocío del cielo. Alabado sea Cristo, aleluya. La sentencia que Dios le mandó a este hombre. Tengan cuidado con la sentencia de Dios, porque es bien dura. Y no fue de 1 mes ni de 2 meses, 7 años. Alabado. Tengan cuidado, porque Dios ha hablado de mucha manera. A este hombre Dios a él mismo le dio un sueño. No lo entendió, pero es lo único bueno que fue el profeta de Dios. Y el profeta de Dios le dijo que era lo que venía para él, pero aún ni así quiso cambiar. Y Dios así está con esta iglesia. Les habla de una forma, les habla de otra, pero la iglesia no quiere entender. Tengan cuidado, iglesia, con la sentencia de Dios, porque es dura la sentencia de Dios. Santo el Señor, así, aleluya. Dios quería salvar a este hombre y lo hizo. Y este hombre volvió a la normalidad cuando reconoció que hay un Dios altísimo en los cielos, que gobierna en los cielos y en la tierra. Así, iglesia, que Dios le está hablando, que se arrepienta, que dejen el pecado, que dejen el mundo, que reconozca que hay un Dios altísimo, que a ese Dios hay que tenerle temor. Hay que tenerle temor a ese Dios de los cielos, porque si no, el Dios Todopoderoso derrama su ira sobre la iglesia. Porque la iglesia quiere seguir en el mundo. La iglesia quiere hacer su voluntad. Y cada día endurece más el espíritu. Y vienen problemas, consecuencias grandes. Alabado sea Cristo, Señor. Porque Dios quiere que nosotros nos humillemos. Sí, amén, aleluya. Que quebrantemos nuestro espíritu. Santo Dios. Poderoso Dios. Miramos en el Salmo 51. Alabado sea Cristo, aleluya.
Bendito el Señor. Aleluya, bendito Dios. Poder en Cristo, aleluya. Santo Señor Jesucristo. La palabra de Dios es poderosa para cambiar. Santo, santo, aleluya. Gloria a Dios. Poderosa es la palabra de Dios, así hermanos. Abran el corazón y reciban esta palabra. Sí, aleluya. Cambien sus vidas para que reposen los espíritus de Dios sobre nosotros. Dios, amén, Para aleluya. que seamos llenos del Espíritu Santo y podamos hacer la voluntad de Dios, lo que hacen los siervos de Dios. Salmo 51. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado Dios. Santo Dios, 51:10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y ahí habla el espíritu de nosotros. Dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ahí ya habla del Espíritu Santo. O sea que si nosotros no tenemos el Espíritu de nosotros recto ante Dios, no reposa el Espíritu Santo sobre nosotros, porque acá este salmo fue cuando pecó David, pero David primero se arrepintió. Si usted lee todo el salmo, es el arrepentimiento de David ante Dios. Amén. Y después le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque él había ensuciado su corazón. Si usted tiene su corazón sucio, si ha ensuciado su corazón, vaya ante Dios, que Dios lo perdona, como Dios perdonó a David. Amén. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí, un espíritu agradable a Dios, recto conforme a la palabra. Renuévalo. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Mira lo que temía perder David, porque había caído en pecado. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios conforme a la palabra. Cuando nosotros le pedimos a Dios, tenemos que limpiarnos, ir a Él y arrepentirnos, para que Dios derrame lo que nosotros nos dé, lo que le estamos pidiendo, que dice que nosotros le pidamos conforme a la palabra y todo será dado. Amén. Pero decimos, no, pero si yo le he pedido a Dios y no me da, porque no le está pidiendo conforme a la palabra, no se ha arrepentido, no ha dejado el pecado, no ha quebrantado su espíritu ante Dios. Dice la palabra de Dios en el 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El espíritu quebrantado, que nosotros quebrantemos nuestro espíritu ante Dios, porque ahí Dios nos escucha, ahí Dios nos perdona, Aleluya. con el espíritu quebrantado. Amén. Y eso es lo que quiere Dios, que quebrantemos nuestro espíritu, que no se endurezca el espíritu, nuestro espíritu, Aleluya, sino que bendito quebrantemos el espíritu ante Dios. Gloria a Dios, santo. Santo mi Dios. Aleluya. Santo, aleluya. Hermanos, pasamos al libro de Ageo. Alabado sea Cristo, aleluya. Aleluya, bendito Dios. Ageo 1. Santo mi Dios, aleluya. Gloria a Dios. Santo, poderoso. Gloria a Dios. Amén, aleluya, bendito Dios. Santo Dios. La palabra de Dios. Palabra de Jehová que vino a Oseas. Ay, no, perdón, estoy leyendo. Sí, está leyendo Oseas. Gloria a Jesús, aleluya. Ageo 1. Amén. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no
ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Este pueblo dice aún que no ha llegado el tiempo. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de hablar en vuestras casas, de habitar en vuestras casas artesanadas. Y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Aleluya. Bendito Dios. Dice la iglesia que todavía no es tiempo, que todavía Dios se demora, pero el tiempo es ya. Cristo está a las puertas. Amén. Tenemos que estar preparados. Dice que ya es tiempo de habitar en nuestras casas artesanadas, no en casas desoladas. Casas donde habite la oración, donde habite el ayuno, donde habite la santidad. Estas son las casas que Dios quiere que nosotros estemos conforme a la palabra. Que no estemos en casas desiertas, donde solo dormimos. Bendito Dios. No hacemos la voluntad de Dios. Desiertas, no hay oración, no hay ayuno, no hay entrega a Dios. Y en la iglesia dices que el tiempo no ha llegado. No, es que todavía no, Dios todavía no ha tratado conmigo. Dios no ha tratado conmigo, pero porque usted no se ha levantado. Bendito el Señor. Tiene que levantarse usted. Gloria a Jesucristo, bendito. Sacudir esos huesos secos y salir del cementerio y empezar a trabajar en la obra de Dios. Y amén, bendito Dios. Para que Dios haga la obra en su esposo, en su esposa, en sus hijos. Santo el Señor. Pero tenemos que levantarnos, hacer la voluntad de Dios. Dice: sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfecho. Sembráis mucho y recogéis poco. Nosotros solo queremos trabajar, pero recogemos poco, porque no estamos haciendo conforme la palabra de Dios. A veces nos vamos a trabajar hasta los sábados, el día del Señor, que lo dejó Dios para trabajar para nuestro Señor Jesús, para trabajar para el Evangelio. Alabado sea Cristo, aleluya. Sembráis mucho. Hay muchos pastores predicando y predican, pero recogen poco porque las almas no son salvas. Las almas no se salvan porque no están sembrando conforme a la palabra. No están ganando las almas para Dios, sino para el mundo, para perdición. Gloria a Jesús. Coméis y no saciáis. Santo el Señor, aleluya. Coméis y no saciáis. Recibe la palabra, pero no la recibe, no se sacia, no se goza en su palabra. La palabra de Dios no los cambia, no se sacia. Cristo Dios, aleluya. No reciben la palabra de Dios. Os vestís y no os calentáis. Os vestís y no os calentáis, que se ponen pedacitos de ropa. No se cubren como manda Dios. Andan como si estuvieran desvestidos. El que trabaja a jornal recibe jornal en saco roto. No hay bendición de Dios. No hay bendición de Dios porque no estamos trabajando, tal vez, en lo que Dios le agrada. Tal vez estamos trabajando para el mundo y se recibe lo del jornal en saco roto. No hay bendición. Quizás no estamos dando lo que le pertenece a Dios. El jornal cae en saco roto. No hay bendición. No alcanza para nada. Poderoso nuestro Dios, aleluya. Así ha dicho Jehová de los ejércitos:
Meditad sobre vuestros caminos. Otra vez vuelve Dios y dice lo mismo en su palabra. Meditad sobre vuestros caminos. Detengámonos y digamos, ¿cómo vamos nosotros? ¿Por qué camino vamos? ¿Por el camino ancho o por el camino estrecho? Bendito el Señor. ¿Qué estamos haciendo en la obra de Dios? Poderoso Dios, aleluya. Meditemos en vuestros caminos. Que nuestra vida cambie, no sigamos siendo los mismos siempre. Congregar por congregar, no. Es que nuestras vidas cambien. Amén. Que vean un cambio en nosotros. Sí, amén. Gloria a Dios. Dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Reedificad la casa. Vamos a la casa de Dios. Reedifiquémonos. Si nosotros estamos mal con Dios, si estamos llegando muy tarde a los cultos, reedifiquemos la casa de Dios. Amén, Santo. Lleguemos temprano, lleguemos a tiempo. Aleluya. Lleguemos a la casa de Dios 5 o 10 minutos antes, media hora antes, a empezar a clamar el poder de Dios para que se derrame, para que haya prodigios, milagros en la iglesia de Dios. Amén, aleluya. Reedifiquemos la casa Sí, amén. Dios. y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Bendito sea Dios. Cuando nosotros empezamos a obedecer a Dios, dice que Dios es glorificado. Dios es glorificado porque Dios derrama su gloria y nosotros lo glorificamos por la grandeza que Él hace, pero por la obediencia de nosotros. Amén, gloria a Dios. Alabado sea Cristo, Dice, aleluya. buscad mucho y halláis poco. Buscad mucho y halláis poco. Cuando nosotros buscamos y le pedimos a Dios de una forma, le pedimos de otra, queremos tener, queremos hacer, pero hallamos poco, porque no le estamos pidiendo conforme a su palabra. Porque no hemos hecho lo de David, arrepentirnos primero. Y después sí pedirle a Dios lo que necesitamos y Dios nos va a escuchar. Gloria a Dios, aleluya. Dice, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo, porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. La casa de Dios desierta, porque cada uno corre a su propia casa, hace su propia voluntad, no hace lo que manda Dios en su casa. Cada uno corre a su propia casa, hace su propia voluntad en desobediencia, Santo, aleluya. no dejando el pecado, haciendo la voluntad del hombre. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Corre a su propia casa, dice Dios. Aleluya, Padre. ¿A qué casa están corriendo? ¿A la de Dios o a la de cada uno de ustedes, conforme a su voluntad? Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto. Mira, por la desobediencia, por ir a su propia casa, corriendo a su propia casa y no a la de Dios, haciendo la voluntad de su propia casa. Dice que detuvo Dios la lluvia de los cielos. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Es cuando Dios detiene la bendición. Nosotros a veces nos preguntamos, decimos, bueno, pero Dios habló, dijo que nos iba a dar, que nos iba a bendecir, que nos iba a sanar, que nos iba a libertar, pero todavía no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque nosotros mismos detenemos la gloria de Dios, los milagros de Dios, la grandeza de Dios, por la desobediencia, porque no hacemos lo que Dios nos manda, Alabado sea Cristo. para que el nombre de Dios sea glorificado. Amén, aleluya. Dice que Dios detiene la lluvia. Poderoso Dios, santo.
Si no hay lluvia, hay pobreza, hay hambre. Entonces eso es lo que Dios nos está enseñando en la palabra. Que nosotros mucho le preguntamos a Dios, pero vayamos a la palabra. ¿Qué es lo que está pasando con mi vida? Si yo le estoy fallando a Dios. Dios me dijo esto y yo hice otra cosa. Así es. Entonces Aleluya. todo se detiene. Santo. Todo va a ser más lento. Santo. Hasta que nosotros nos arrepentamos. Porque si Dios a nosotros nos bendice como estamos mal con Dios, nos vamos a perder. Porque así trabaja el espíritu engañoso. Cuando una persona está mal con Dios y entra el espíritu engañoso y empieza a darle poder falso y empieza a levantarse y se levantan los falsos profetas haciendo falsas sanidades, falsas liberaciones. Y Dios no quiere eso con nosotros. Porque este es un pueblo que Dios ha escogido para que prediquemos su santa Gloria a palabra. Cristo Jesús. Este es el pueblo que Dios quiere. Padre sea Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. En el 12, ya el pueblo había escuchado todo lo que venía por la desobediencia, porque el pueblo estaba como huesos secos. El pueblo estaba congregando, el pueblo estaba, pero el pueblo no agradaba a Dios. Dice en el 12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová. Iglesia, ¿está oyendo la voz de Jehová hoy? Aleluya. Para que Dios haga con este pueblo lo que hizo con este varón. Amén. Aleluya, bendito Dios. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Su Dios, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Aleluya. ¿Qué hizo el pueblo? Temió. Aleluya. ¿Qué vamos a hacer ahora? Temer. Temer a Jehová. Santo. Porque Dios nos ha dado la palabra, porque quiere el Dios de los cielos que los huesos secos revivan. Gloria a Dios. Santo. Aleluya. Bendito Dios. Gloria a Dios. El 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. ¿Cómo estaba el espíritu de Zorobabel? Dormido. Dormido, huesos secos. Lo despertó, aleluya. Hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu que despertó Dios, El el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trajeron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. Bendito Dios. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Mira, eso es lo que quiere Dios. Dios quiere despertar el espíritu de esta iglesia. Bendito Amén. Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pero primeramente la iglesia tiene que temer. Ya la palabra fue dada, dice la palabra de Dios que el profeta les habló y el pueblo temió. Tuvo temor. Santo Dios. Y ahí Jehová despertó el espíritu de ellos. Y el pueblo trabajó en la obra de Dios. Cuando el espíritu de nosotros es despertado, empezamos a trabajar en la obra de Dios. Alabado Dios. Y eso es lo que quiere Dios. Que esta iglesia despierte, se despierto el espíritu. El espíritu de Dios, los espíritus de Dios, espíritu de inteligencia, de sabiduría, de conocimiento, de poder, de gracia. Gloria a Dios. Aleluya. Leemos en la palabra en Zacarías
Zacarías 12, donde Dios nos habla del Espíritu que mora en nosotros. El que debe de morar, el verdadero, ese engañoso, echarlo fuera. Ese perezoso, echarlo fuera. Amén. Que mora en nosotros el Espíritu de gracia. Amén. Aleluya. Santo, aleluya, bendito Dios. Zacarías 12:10. Amén. Poder, aleluya. Dice la palabra de Dios. Y derramó sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, aleluya. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Aleluya. Bendito Dios. Podemos ver, hermanos, que cuando nosotros obedecemos a Dios, tenemos el temor de Dios, recibimos la palabra, Dios nos llena, Dios nos da, nos permite, reposa sobre nosotros los espíritus de Dios. Cuando no son espíritus de nosotros, reposan en nosotros. Cuando nosotros ejercemos por el poder del Espíritu, por el poder de la sabiduría, por el poder del consejo de Dios, mora el Espíritu Santo en nosotros. Amén, aleluya. Y nadie podrá derribarnos. Aleluya, gloria a Dios. Nadie podrá contra nosotros, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo levanta banderas sobre nosotros. Y Satanás es aplastado bajo nuestros pies. Y eso es lo que quiere Dios. Que este pueblo se levante. Que este pueblo deje de ser huesos secos, huesos muertos. Que salgan del cementerio. Salgan a la casa de Dios. A servir a la casa de Dios. A trabajar a la casa de Dios. Por algo mínimo que tú puedas hacer. En la casa de Dios, hágalo. Madrugue a la casa de Dios. Porque la casa de Dios se necesita hacer aseo. Y el que Dios, y el Dios de los cielos, por mínimo que usted haga, el Dios de los cielos se lo recompensa en grande. Gloria a Dios. Aleluya, bendito el Señor. Dios de la gloria quiere que empecemos. Gloria a Dios, aleluya. Que empecemos. En el mínimo oficio, limpiando una silla, donde nos sentamos, donde se sientan nuestros hijos, lavando los baños, porque la iglesia no quiere hacer eso. La iglesia es orgullosa y altiva, Así es, aleluya. pero Dios quiere que nos humillemos, que hagamos la voluntad de Dios. Alabado sea Cristo. Nosotros miramos en la palabra, dice la palabra de Dios, una sierva de Dios que llamaba Hulda, dice que ella planchaba la ropa. Y Dios hacía mucho tiempo lo profetizaba, porque el pueblo estaba en rebeldía. Pero Dios usó a esa mujer para hablarle al pueblo, a la mujer que planchaba la ropa, a la que hacía oficio en la casa. Dios, aleluya. Pero el que se creía el hombre de Dios, el poderoso, a ese no le hablaba Dios, porque andaba mal. Pero esta mujer que era humilde, Dios usó a esa mujer. Así mismo hace Dios con la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Tenemos que ser humildes, no seamos altivos. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que Dios puso carne, tendones y piel. Aleluya. Y cuando esos huesos fueron restaurados, dice que se juntaron. Gloria a Dios. Nosotros somos un solo cuerpo. Amén. Somos un solo cuerpo, y eso es lo que de ahí la palabra nos enseña. Se juntaron los huesos para esos huesos ser levantados, para que esos huesos vivieran. Pero si nosotros no nos juntamos, si estamos en desunión, en desacuerdo, si no nos apoyamos el uno con el otro, entonces no va a poder Dios no hace la obra en nosotros. Dios sí puede, pero Dios no va a pasar la palabra por su rebeldía. Dios. Poder. Y eso quiere Dios hoy, iglesia, que dejen de ser huesos secos, huesos muertos. Salgamos de los sepulcros. Vamos a la iglesia de Dios. Gloria a Dios. En mi casa y yo alabaremos a Gloria a Jehová. Dios, gloria a Dios. Mi casa y yo alabaremos a Jehová. Y
espíritu que está dormido en nosotros. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Señor. Gracias te doy por esta palabra, Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Gracias, Padre aleluya. Santo. Gloria a Dios. Santo Israel. Bendito Dios poderoso. Gloria a Dios. Bendito Rey de la gloria, Señor. Padre Santo, Dios mío.